Nuestro tema del día tiene que ver con, bueno, una tendencia que ocurrió la semana pasada donde un abogado a través de TikTok, pues dijo que los bancos, pues no pueden venderle las deudas a las casas de cobro, ¿cierto? O a las oficinas o a las empresas de cobranza, ¿cierto? Y ahí es cuando se ha presentado una polémica grande, porque obviamente muchos colombianos dicen, venga, pero a mí a cada rato me están llamando, me están acosando, que pague, que pague, que pague, y no es el banco, sino es una empresa de cobranza. Además, el abogado dijo que el deudor pues ya no debe pagarla. Es por eso que nosotros pues hemos consultado a nuestro analista político, uno de los mejores abogados que tiene el país, el doctor Alberto Páez Bastidas de Alumbra Asesores, quien muy amablemente nos atiende hasta hora de la mañana, para que nos ponga en contexto un poco, para que nos cuente si es verdad, es mentira, hasta dónde los bancos pueden llegar, hasta dónde los deudores pueden llegar, en fin. Doctor Páez, como siempre, un placer saludarlo, muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido a su casa en el centro del país, a Toca Noticias. Jorge, ¿cómo está? A todos los oyentes, muy buenos días, un placer estar con ustedes aquí y estoy para resolver todas sus inquietudes, así que soy todo oídos. Bueno, Doc, le estábamos preguntando justamente por lo que dijo este abogado, que se llama Rafael Quintero en su cuenta de TikTok, que ha generado pues varia incertidumbre entre los colombianos al indicar que pues los bancos le venden las deudas a las oficinas de cobro y ahí es cuando empieza la llamadera y llame, y la gente dice, venga, pero yo con ustedes no hice ninguna negociación, yo le debo al banco de X, no le debo a ustedes. ¿Esto se puede? ¿Esto no se puede? Además que el abogado dijo, si es así, pues ya no toca pagar la deuda. ¿Cómo? ¿Qué hay de cierto en esto, Doc? Bueno, yo creo que también aquí y estos momentos con Toca siempre son muy ilustrativos porque nos permite aclarar confusiones que pueda haber, obviamente con el respeto del colega, que además también lo he visto en TikTok y lo felicito por su cuenta. A mi modo de ver está totalmente errado. Cuando uno firma un contrato con una entidad financiera o bancaria, normalmente se entienden contratos de adhesión, es decir, tanto usted, Jorge, como yo, no podemos entrar a negociar ese clausulado que el banco nos da. Es decir, nosotros nos adherimos a ese contrato so pena de no poder recibir el crédito que queremos o el préstamo que solicitamos o lo que sea el desembolso que estamos requiriendo para nuestra actividad, ya sea comercial, personal o de cualquier tipo. Sin embargo, en esos contratos, en la letra pequeña, lo que se llama la letra pequeña, establece claramente que autorizamos por regla general, porque son minutas extendidas en el 98% de las entidades financieras, donde se autoriza de manera anticipada la cesión del crédito a las diferentes entidades de cobranza que pueda haber. Es más, hace poco a todos los usuarios de un banco muy importante en el país les llegó un correo de que de aquí en adelante ya no se llaman de una manera sino de otra y que desde este momento esa nueva entidad con un nuevo nombre que se está fusionando con esa entidad va a asumir totalmente las obligaciones. Entonces no, déjeme ser muy preciso y muy contundente. La ley sí permite, está equivocado el colega, a mi modo de ver, obviamente de manera muy respetuosa, permite que en los contratos de desembolso se estipulen cláusulas que se admita y se autorice la cesión del crédito a terceros determinados o a terceros indeterminados con autorización tanto del cedente, del cesionario y del cedido. O sea, es un acto completamente legítimo. Cosa diferente, Jorge, que creo que es a lo que mi colega se puede estar refiriendo, es la conocida ley Dejen de Fregar, que es famosísima y les repito el número para todos aquellos que quieran recordarlo, la 2300 del 2023, que ya obviamente hay una regulación que establece limitaciones a las entidades financieras para que no puedan llamar a ciertas horas, nada más puedan utilizar ciertos canales de comunicación y que ese contacto con el consumidor no sea fastidioso y tenga unos límites de día, tiempo, hora, modo y lugar. Eso es un tema completamente diferente que en caso de incumplimiento pues podrá ser sancionado por la Superintendencia Financiera y por la Superintendencia de Industria y Comercio. Abogado, ¿cuál es la cuota mínima para que un banco o una entidad financiera mande a datacrédito a una persona? Porque hemos visto, claro, pues se supone que es cuando ya lleva muchísimo tiempo y usted debe millones o en fin, pero también hemos conocido casos que son pues sumas irrisorias, es decir, porque debe 20,000 pesos o muchas veces 1,000 pesos y ya de una vez va para datacrédito y obviamente usted sabe que eso le perjudica a uno. ¿Hasta dónde pueden llegar los bancos como para perjudicar a una persona así?
no solamente lo perjudica, Jorge, un mal manejo por parte de una entidad financiera de este tema tan importante puede afectar tu buen nombre, tu habeas data, tu sistema de información. Por supuesto que es un tema no solamente financiero, sino constitucional. Y por tanto, ahí está claro, no es tanto el monto, es el tipo de obligación. Entonces, ahí donde usted tiene la respuesta a la pregunta y todos los oyentes tienen que tener claro. A veces yo le debo 20,000 pesitos a Claro, o a veces le debo 20,000 pesos al ICETEX, o a veces le debo 15,000 y estoy reportado, porque es el tipo de obligación, más no el monto de la obligación. Y aquí es donde debe ser bien estudiado, porque a veces cuando pedimos esos créditos no hacemos esa pregunta, o cuando cojo tal servicio de telefonía móvil no hago la pregunta, ¿y esto reporta data crédito o no? Porque ese gran diferencial es lo que nos interesa, o sea, que es el tipo de obligación más no el monto de la obligación. Entonces, lo que le digo, servicios públicos, usted sepa que en caso de que deba alguna deuda ahí puede ser reportado. Hay ciertas entidades que tienen alianzas con Data Crédito como sistema de información para generar de alguna manera u otra mayor presión en los usuarios para que paguen prontamente, so pena de ser notificados en este tipo de sistemas de información que terminan afectando su capacidad crediticia. Entonces, más que fijarnos en el monto, es que tenemos que tener atención de qué tipo de obligación estamos adquiriendo y si esa obligación reporta o no reporta en Data Crédito. Esa es la pregunta que todos tenemos que hacer antes de asumir la obligación. Sí. Abogado, otra pregunta y es, mucha gente pues nos ha venido consultando y es, usted sabe que en este mundo hay de todo, ¿no? No falta el conchudo. Y es que si yo no pago, digo, no tengo y no tengo y no tengo y no tengo. ¿Y que tiene trabajo? No, yo trabajo esporádicamente. Y entonces ahí los abogados, ¿eso daría cárcel o a qué sanciones se puede someter una persona? No, para nada. La prisión por deudas está prescrita, para utilizar un término común, pero que jurídicamente tiene otro significado, está completamente erradicada de nuestro sistema legal. Lo que existen son otros tipos de delitos en el cual donde si yo actúo con una conducta claramente manifiesta de insolvencia, por ejemplo, tengo unos activos, los vendo para no pagar y alzo esos bienes, como dice la norma o la conducta punible, con el propósito de defraudar la buena fe de terceros, pues en ese caso puedo estar incurso en conductas punibles que no son per se no pagar la deuda, sino que es el acto malicioso de insolventarse para no pagar esa deuda y afectar la buena fe. Cosa diferente si yo desafortunadamente, como cualquier empresario, desde Donald Trump hasta la familia Santo Domingo, puede caer en desgracia y no pagar sus deudas o sus empresas no pagar sus deudas. El devenir de los negocios no sanciona la mala inversión. La sola sanción está en la pérdida total de tu patrimonio, porque el patrimonio como atributo de la personalidad queda afecto a todas las deudas de los acreedores y a favor de esos acreedores. Entonces ya es suficiente sanción, no solamente el hecho de tener que asumir la pérdida socialmente, sino que además la pérdida absoluta de tu patrimonio. Entonces no te vas a cárcel por deudas. Lo que pasa es que hay conductas tipificadas que van más encaminadas a la defraudación, a la falsificación algunas veces, o a la estafa por parte del deudor, que terminan constituyendo otras conductas punibles, pero no existe ya en Colombia la prisión por deudas. Claro. Doctor Páez, un gusto saludarlo, escuchando diferentes oyentes, porque fue nuestro tema del día precisamente hoy. ¿En qué momento uno podría decir, bueno, me libro de esta deuda? Leíamos, digamos que la teoría, y hay algunos casos donde dice, bueno, si pasan 5 años, la deuda caduca. Pero escuchábamos, por ejemplo, una oyente que decía, yo llevo 15 años con una deuda y me la siguen cobrando. ¿En qué casos ya la deuda pues quedaría como saldada o dirían, listo, no le seguimos cobrando? No, qué maravillosa pregunta. Mire que el tema de la prescripción es uno de los temas donde yo he visto mayor equivocación de mis colegas. La prescripción, a diferencia de la caducidad, la prescripción es renunciable por el deudor. O sea, le doy un ejemplo a todos los oyentes. Si yo tengo una obligación, por ejemplo, en un pagaré, y durante esos 3 años la persona no inicia una acción judicial ejecutiva con el propósito de cobrar o no manifiesta la intención de cobrar, pues esa obligación deviene en una obligación natural que traducido significa pierde la posibilidad de ser exigida judicialmente. ¿Qué pasa? Que yo puedo renunciar a esa prescripción. Entonces llega el acreedor y me dice, señor, ¿se acuerda que usted me debe la plata hace unos 4 años? Y usted responde, sí. Con eso renunció a su derecho a alegar prescripción. Entonces hay que ser muy astutos y entender muy claro sus derechos. Como digo yo,
Hay veces que utilizamos los abogados para remediar los daños que pude evitar con el abogado de manera preventiva. Entonces, cuando usted debe una deuda, ya sea por 3, 5 o 10 años, dependiendo del tipo de obligación, porque tu pregunta es precisa. Claro, la prescripción de un pagaré son 3 años, se lo digo de manera categórica. Obviamente que durante esos 3 años no haya existido por parte del acreedor actuaciones encaminadas al cobro de esa obligación o a la recuperación de esa deuda. O si se trata de una acción ejecutiva, por ejemplo, prescribe en 5 años. O cualquier obligación ordinaria, o sea, que haga parte, ejemplo, de un contrato, prescribe en 10 años. Si durante esos 10 años el acreedor no hace absolutamente nada para recuperar su deuda, usted lo último que puede hacer es responder la demanda o responder el memorial o responder el WhatsApp diciendo, sí, yo se lo debo, pero no le voy a pagar porque está prescrita. No, lo que tiene que hacer es simplemente excepcionar prescripción como uno de los elementos dentro del proceso civil para evitar que esa deuda sea exigible. Porque esas deudas devienen naturales, es decir, pierden la posibilidad de exigirse judicialmente. Sí. Ya por último, doctor Páez, hemos visto en redes sociales que hay muchos anuncios de oficinas que dicen, por decir, si usted debe 20 millones con nosotros negociamos con el banco y pague solamente 10 millones, 7 millones, y sacan testimonios. Primera pregunta, ¿uno sí puede llegar a negociar una deuda con un banco y decirle, venga, yo a ustedes les debo 20 millones, solamente tengo 15 y miremos a ver cómo saldamos, o no? Y estas oficinas, si son confiables, es decir, ¿uno cómo puede llegar a creer que eso puede hacer? Porque pues quitarle plata a los bancos es como difícil de creer, doctor. Sí, pero mire que ahorita hay toda una ley de insolvencia de persona natural no comerciante que se lleva en los centros de conciliación, donde existen funcionarios totalmente capacitados, capaces de negociar tus obligaciones personales con el propósito de que el banco entienda que, como usted lo dijo, si ya yo no tengo patrimonio, pero quiero pagar, quiero negociar contigo la manera de hacerlo. Si ha habido casos así, créame que los he visto personalmente, y hay empresas especializadas en este tipo de negociaciones, donde cogen a todos los acreedores y aquellos que tienen más peso les dicen, mire, usted tiene una opción, no le voy a pagar nada, o le pago cuotica con tanto si me perdona los intereses. Y pasa muchas veces, pasa de manera positiva, pero bajo esa visión. Está la ley de persona natural no comerciante, la ley de insolvencia de persona natural no comerciante, donde muchos centros de conciliación están capacitando a sus conciliadores para que negocien con esos acreedores en favor de ese deudor que tiene el ánimo de pagar. Cosa distinta, y muchas veces hace poco lo tuvimos en un caso personal que también me entrevistaron en una emisora nacional, donde una persona ya tiene prescrita la deuda y lo que hace el abogado es simplemente manifestar esa prescripción. Entonces hay que diferenciar esas deudas que se extinguen por el paso del tiempo más la inactividad del acreedor versus las negociaciones que hago dentro de un centro de conciliación a través de la ley de persona natural no comerciante, en la que intento, con ánimo de pagar, resolver con esos acreedores cuotas que me permitan, conforme mi liquidez, llegar a una negociación. Pero sí, vea que sí existen y hay gente muy capacitada y muy formada, sobre todo en universidades, destinadas para ese propósito. Pues doctor Páez, muchísimas gracias por atendernos. Qué bueno sus apreciaciones, su enseñanza y por supuesto estaremos atentos de lo que ocurre. Bueno, sabemos que muchos de nuestros oyentes se van a ver beneficiados con esto que usted nos acaba de decir porque sabemos que muchos deben a los bancos y obviamente pues a nadie le gusta que lo estén llamando. Sus redes sociales, doctor. Jorge, @Alberto Páez B, con B final mayúscula, y a ustedes muchas gracias por confiar en mi criterio. A todos los oyentes, cualquier preguntita por interno siempre será resuelta si vienen por Toca, y acuerden seguirme en todas las redes sociales, TikTok, X, Instagram y todas las demás. Muchas gracias, Jorge. A usted, doctor, muchísimas gracias. Buen día. El doctor Alberto Páez Bastidas, de Alumbra Asesores, de los mejores abogados que tiene el país y nuestro analista político. ¿Cómo la ve, Carolina? Es una situación bastante compleja y lo que yo sí puedo decir y puedo aconsejar a todos nuestros oyentes, lejos de conocer detalles tanto legales como financieros, es siempre será mejor dar la cara y lograr un acuerdo. 8 de la mañana, 32 minutos. Están escuchando Toca Noticias, todas las noticias. Toca Noticias, todas las noticias.